Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video del canal. En este video vamos a calcular el volumen de un casquete esférico utilizando integrales triples y el concepto de coordenadas esféricas. Bueno, para plantear el problema vamos a suponer que tenemos una esfera con centro en el origen y de radio A para facilitar un poco los cálculos. ¿Cuál es la ecuación de una esfera en tres variables? Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a al cuadrado, donde a mayor que 0 va a ser como tal el radio de la esfera. Entonces vamos a hacer un bosquejo de esta esfera y el casquete al cual nosotros queremos calcularle como tal el volumen. Entonces dibujemos por acá nuestro plano tridimensional. Aquí tenemos eje X, eje Y, eje Z. Supongamos que por este lugar tenemos A, por aquí tenemos A, por aquí tenemos menos A. Entonces vamos a comenzar a dibujar las trazas de la esfera, listo. Más o menos de esta forma. Ustedes me disculpan un poco el dibujo. Por este otro lugar tenemos la traza a lo largo del plano YZ. Y listo. Por aquí hagamos otra traza a lo largo del plano XZ, como para irle dando un poco de forma a este casquete. Bueno, en realidad este es un hemisferio. Vamos a considerar el casquete. ¿Cómo es que se forma el casquete? Sí, simplemente nos vamos a posicionar, por ejemplo, a una altura h con respecto al eje Z. Entonces, h unidades con respecto al eje Z. Y en este lugar vamos a tasajear, vamos a partir, por decirlo así, esa porción de hemisferio. Entonces nos va a quedar más o menos esta superficie. Y esta superficie es la que se conoce como casquete esférico. Listo. Aquí tenemos más o menos la base de ese casquete. Ustedes se lo pueden ir imaginando. Bien, este sería como tal el sólido al cual nosotros le queremos calcular el volumen, pero para tener una noción más clara de la región sobre la cual nosotros vamos a tener que integrar, dibujemos la vista frontal de este sólido con el fin de identificar de manera correcta la variación exacta de las variables que van a intervenir. Bien, como pueden ver, aquí ya he dibujado la vista frontal de este sólido y vamos a ver las variables que están interviniendo. Aquí tenemos el eje Y, tenemos el eje Z, como lo pueden ver. Aquí tenemos como tal el origen. Y desde este punto hasta este punto hay exactamente h unidades, como lo dije hace un momento. Si ustedes notan, como esta es una porción circular, la distancia que hay desde este punto hasta este punto claramente es igual a la distancia que hay desde este punto hasta este punto, que es a unidades. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nos está resultando un triángulo que es rectángulo. En este caso la hipotenusa sería A y sus catetos serían H y este otro sería el cateto. Por trigonometría elemental, es claro que nosotros podemos calcular la longitud de este cateto como la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que sería a elevado al cuadrado, menos este otro cateto elevado al cuadrado, sería h al cuadrado. Listo. A este otro ángulo, a este ángulo, mejor dicho, lo vamos a llamar alfa y lo vamos a tener en cuenta para algunos cálculos en un momento. Recordemos que cuando trabajamos en coordenadas esféricas necesitamos definir de manera correcta, cuando vamos a integrar, los límites de integración de esas integrales. Y esos límites de integración dependen del rango en que varíen las variables r, phi y teta, que las voy a explicar de manera rápida. Listo. Repasemos un poco ese concepto de coordenadas esféricas porque para poder resolver este ejercicio debe estar lo suficientemente claro. Entonces, como es usual, por aquí dibujamos nuestro plano tridimensional, eje X, eje Y y eje Z. Entonces recordemos que dado un punto en el espacio, digamos P de coordenadas X en X, Y en Y, Z en Z, nosotros podemos reescribir como tal estas coordenadas en términos de cada una de estas variables. En este caso, la variable r representa la distancia radial desde el origen hasta el punto P, hasta ese punto P que está ahí en el espacio. Ahora, nosotros podemos considerar, ¿cierto?, la proyección de ese punto aquí en el plano XY. Vamos a tener aquí esta, digamos, la sombra, entre comillas, de esta longitud. Y en el plano XY podemos considerar esta variación angular, que es la que yo voy a denotar en este video como teta. ¿Listo? Teta va a ser un ángulo que se va a encontrar entre 0 y 2pi, ¿cierto? Entre 0 y 2pi. Otra cosa que me faltaba decir aquí era que la distancia que hay, ¿cierto? Desde el origen hasta este punto está representada por la variable r. Y por otro lado, también podemos definir otro ángulo, ¿cierto? Este ángulo que es medio con respecto ahora al eje z, este angulito, y este es el que yo llamo phi. ¿Listo? En algunos casos, ustedes pueden encontrar que utilizan teta para definir phi y utilizan phi para definir teta. Es decir, que intercambian los papeles, pero es básicamente lo mismo. Solamente que en mi caso yo estoy muy acostumbrado a trabajar esa variación angular en el plano XY con la letra teta. ¿Listo? Escribamos por aquí esas variaciones para tenerlas en cuenta. Entonces, r, esta coordenada, r, va a variar entre 0
e infinito. Es decir, puede tomar cualquier valor lo suficientemente grande que usted quiera, pero es un valor, va a tomar valores positivos. Teta, bueno, escribamos primero la variación de phi. Phi varía entre 0 y pi medios, o 90 grados, y teta varía entre 0 y 2pi. Con respecto a este ejercicio, como tenemos una superficie acotada, estas variaciones no van a ser constantes, sino que, por ejemplo, R va a poder depender del ángulo phi, o incluso va a poder depender de la variación del ángulo teta. Entonces hay que capturar de manera precisa esas variaciones, y para eso es que vamos a utilizar como tal esta gráfica que tenemos en este lugar. Y ahora, teniendo en cuenta la forma en la cual yo definí como tal estas nuevas variables, ¿cuáles serían las transformaciones en términos de estas variables para x, para y, para z? Entonces, x sería igual a r, que multiplica al coseno del ángulo teta, multiplicado por el seno del ángulo phi. Y sería igual a r por el seno de teta, muy similar a la transformación en coordenadas cilíndricas, solamente que se le añade este factor, tanto en x como en y. Entonces aquí también va multiplicado por el seno de phi. Y z, a diferencia de las coordenadas cilíndricas, ya es una coordenada variable que va a depender de la variable r y va a depender del coseno del ángulo phi. Recordemos también que cuando vamos a utilizar coordenadas esféricas para trabajar con integrales triples, se debe de modificar el diferencial de volumen, es decir, ese diferencial de volumen debe escribirse adecuadamente en términos de estas variables y de los diferenciales asociados. ¿Cuál es ese diferencial de volumen? Sería el siguiente. db, en términos de estas variables y de como yo las definí, sería r al cuadrado por el seno del ángulo phi, de este ángulo medio con respecto al eje z, multiplicado por dr de phi de teta. El orden de estos diferenciales va a depender de cómo usted defina las integrales. ¿Listo? Como lo vamos a ver en un momento. Bien, por este lugar tengo nuevamente el sólido y tengo nuestro corte o nuestra vista frontal. Ahora vamos a definir los límites de integración de esas integrales triples. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar tomando la superficie esférica x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a al cuadrado. Y cuando nosotros efectuemos ese cambio de variables, es decir, cambiemos x por lo que vale en términos de coordenadas esféricas, recordemos, x es r por el coseno de teta por el seno de phi. Cuando cambiemos y, que sería r por el seno de teta por el seno de phi. Y cuando cambiemos z, z es igual a r por el coseno de phi. Y al operar y utilizar las identidades trigonométricas, la fundamental, ¿cierto? La fundamental que nos dice que el coseno al cuadrado de alfa, voy a cambiar este ángulo, coseno al cuadrado de beta más seno al cuadrado de beta, es igual a 1. Y al simplificar vamos a obtener la ecuación r al cuadrado igual a elevado al cuadrado. Y aquí podemos concluir que r es igual a a porque a es mayor que 0. Esta sería la forma de representar únicamente esa superficie esférica, ¿sí? Solamente la superficie esférica. R igual a, donde a es constante, ya coincide con ser el radio como tal de la esfera. Y en nuestro caso nosotros necesitamos captar como tal la variación de esas tres variables de r, de teta y de phi únicamente sobre este casquete esférico. No nos interesa captar como tal las variaciones a lo largo de toda la esfera, sino solamente a lo largo de este casquete. Entonces, a medida que yo me alejo aquí del origen, ¿cierto? A medida que yo me alejo radialmente, a lo máximo que estoy llegando es, digamos, a la parte superior de este casquete. Es decir, siempre estoy a una distancia r igual a a. Si usted traza un radio desde este punto, por ejemplo, hasta este punto, esa distancia también va a medir a unidades. Si traza también otro radio desde este punto hasta este punto, esa distancia también va a medir a unidades. Lo mismo hasta este extremo, ¿cierto? O lo mismo de trazar como tal un radio desde este punto hasta este punto, exactamente, también va a medir en unidades. O sea que esa sería para nosotros la variación constante de una de las integrales. De la integral que tenga que ver con la variable r. Ese sería como tal el límite superior. Ahora, ¿cómo encontraríamos nosotros el límite inferior de esa integral? Tenemos que captar ahora la variación, una variación de r que nos permita definir como tal siempre este segmento de recta. Este segmento de recta horizontal que estoy aquí resaltando con puntos. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Noten que si usted traza un radio, o sea, una longitud radial desde este punto, por ejemplo, hasta este punto, la distancia que hay de este punto hasta este punto ya no es la misma que la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Esa distancia cambió. Pasa exactamente lo mismo si usted, por ejemplo, aquí, digamos, ubica ese punto y traza este segmento de recta radial. La longitud de este punto hasta este punto,
obviamente va a ser diferente que la distancia que hay de este punto a este punto y de este punto a este punto. O sea, ya no se conserva esa variación constante, digamos, de que R es igual a A. ¿Listo? Entonces, a medida que nosotros nos vamos moviendo de este punto hasta este punto, esta distancia va cambiando. Va disminuyendo, se podría decir que va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo hasta que cuando estamos exactamente en un radio perpendicular, esa longitud vale h. Podríamos decir que esta es la longitud mínima de la variación de la variable r sobre este segmento de recta. Y la variación máxima sería r igual a a. Entonces ahí está la pregunta, ¿cómo podemos captar esa variación de la variable? Necesariamente vamos a tener que relacionar la variable r con la variable, subamos por acá, con la variable phi. Con la variable phi que es la variable que nos mide ese cambio en el ángulo con respecto al eje z. Entonces van a estar relacionadas y aquí la pregunta es ¿cómo las vamos a relacionar? Y la respuesta es muy sencilla. Noten que cualquier punto que ustedes tomen a lo largo de este segmento de recta siempre va a tener coordenada en z, z igual a h. Z igual a h. Lo único que va a variar en este caso es el valor de la posición radial y de la posición angular con respecto al eje z. Nosotros sabemos que z se relaciona con r y con phi, con esa posición angular, a través de la siguiente ecuación. Z igual a r coseno de phi. Pero es que z es igual a h. Entonces vamos a tener que h es igual a r coseno de phi. Entonces aquí está. Aquí nosotros podemos despejar a r como una función de phi. Entonces despejemos r. R va a ser igual a h sobre coseno de phi. Pero 1 sobre coseno de phi, esto lo reescribimos de forma más bonita como h que multiplica la secante de phi. Y ahí está escrita la coordenada radial como una función del ángulo phi. Y es decir, r es igual a h por la secante de phi. Esta relación capta esa variación conjunta que yo les estaba diciendo hace un momento. Este sería como tal el límite inferior de esa integral con respecto a r que nosotros vamos a definir. Nosotros ya captamos esa variación en la parte superior del casquete y ya estamos recopilando aquí esa variación en la parte inferior del casquete. ¿Qué podemos nosotros concluir de este análisis? Que la variable radial varía entre h por la secante de phi hasta un límite superior constante, que en este caso, recuerden, era r igual a. Entonces, r está entre h secante de phi y el límite superior, que sería a. Ahora, ¿cómo captamos la variación de la variable angular θ? Esta es muy sencilla, porque va a tener una variación constante. Simplemente nos centramos en la vista superior, es decir, párese usted arriba de este casquete y ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que usted ve? Entonces, básicamente, estaría viendo lo siguiente. ¿Cuál sería la proyección como tal de esta traza, de la traza en z igual a h, a lo largo del plano XY? Usted lo que va a ver, escribamos los ejes como los tengo aquí etiquetados, aquí tengo el eje X y el eje Y. Usted lo que va a ver, básicamente, es una circunferencia, ¿cierto? Más o menos de esta forma. Y esta circunferencia sería la proyección de este casquete a lo largo del eje, perdón, a lo largo del plano XY. Entonces, para arrasar, por así decirlo, con toda esa superficie a lo largo de la variable θ, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Movernos desde θ igual a 0, θ igual pi medios, θ igual 3 pi medios y θ igual 2 pi. Y listo, ahí completamos una vuelta entera. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir nosotros? Que θ varía constantemente entre 0 grados o 0 radianes y 2 pi radianes. Así de sencillo sería captar esa variación a lo largo de la variable θ. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Captar la variación de la variable phi, de ese ángulo que nosotros medimos con respecto al eje z. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar básicamente este triángulo rectángulo que se nos forma, ¿no? De cateto adyacente con respecto a este ángulo alfa h y de hipotenusa a. Entonces lo voy a escribir por este lugar. Bueno, lo voy a dibujar por esta parte. Entonces, esto mide h, ya sabemos que este ángulo yo lo etiqueté como alfa, y aquí tenemos a unidades, y este cateto opuesto mide raíz cuadrada de al cuadrado menos h al cuadrado. Entonces, si ustedes recuerdan, yo aquí establecí la variación por definición del ángulo phi. En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis de un error conceptual que cometí más precisamente en el minuto 7:43. Creo que ustedes vieron ahí la flecha que estaba apuntando hacia esta parte. No es pi medios, debe ser pi. ¿Listo? Es solamente ese pequeño detalle, entonces voy a hacer de una vez la corrección. Teniendo en cuenta lo anterior, queremos que phi varíe como tal, entre 0 grados o 0 radianes hasta donde se abre el ángulo alfa. Es decir, el ángulo phi va a variar entre
va a variar entre 0 y alfa. Y aquí la cuestión es cómo calcular alfa. Simplemente hacemos uso de trigonometría elemental. ¿Qué nos queda más sencillo a nosotros? Relacionar alfa con h y con a. Usted sabe que el coseno de alfa sería por definición en este caso cateto adyacente, que sería h, sobre la hipotenusa, que mide a. Y si usted despeja alfa, alfa le va a dar coseno inverso de h sobre a. Notar que a no es 0, a es mayor que 0, y h en particular la estamos tomando mayor que 0. Entonces toda esta cantidad es mayor que 0, no se indetermina, y por lo tanto este ángulo está definido. Va a ser un ángulo que va a estar, en este caso, entre 0 y pi medios, ¿no? Teniendo en cuenta el gráfico de este casquete. Y listo, no siendo más, ya podemos pasar a calcular la integral de volumen, porque ya tenemos calculado los límites de integración de cada una de las integrales. Entonces tendríamos lo siguiente: el volumen de dicho casquete vendría dado por la integral de ¿qué? Recuerden que la primera integral tiene que tener, si es una integral de volumen, tiene que tener como tal límites constantes. Entonces vamos a integrar desde 0 hasta 2pi en dirección de teta, de la variación de teta, integral de 0 a 2pi. Luego vamos a integrar desde 0 hasta alfa en dirección del ángulo alfa, el crecimiento de esa variable, 0 hasta el ángulo alfa. Y finalmente la tercera integral es la que va a sumar en dirección radial. Entonces iríamos desde h secante de phi hasta r igual a a. E integramos con respecto a este diferencial de volumen, que sería r al cuadrado por el seno de phi, por dr, por d phi y por d teta. Y listo, esta sería la integral triple que representa el volumen de este casquete esférico. Y ya aquí la cuestión viene en utilizar como tal técnicas de cálculo integral para resolverla. Es una integral que no es complicada, vamos a resolverla paso a paso también en este video. Bueno, comenzamos resolviendo la integral interna. Vamos a integrar con respecto a r. ¿Cuál sería la integral de r al cuadrado? Sería r a la 3 sobre 3. Ese 1/3 lo podemos sacar de esas integrales, entonces nos quedaría integral de 0 a 2pi por la integral de 0 hasta alfa por, aquí voy a escribir seno de phi, multiplicado por r a la 3, y esto evaluado entre, bueno, los límites de la integral, que sería h secante de phi hasta a, y esto multiplicado por d phi por d teta. Segundo teorema fundamental del cálculo aplicado aquí, esto nos daría 1/3 de ¿qué? De la integral doble de 0 hasta 2pi, de la integral de 0 hasta alfa, de seno de phi, que multiplica a elevado a la 3, menos r evaluado en h secante de phi a la 3, nos daría h a la 3 por secante al cubo de phi, y esto multiplicado por d phi de teta. Y en este punto lo más prudente que podemos hacer es separar esta integral doble en una resta de integrales dobles. Entonces nos quedaría 1/3 de la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a alfa, de seno de phi, diferencial de phi de teta, y bueno, multiplicada por a la 3, me faltó multiplicarla por a la 3, pero como es constante, la podemos sacar de la integral. Entonces nos quedaría aquí a la 3 sobre 3, multiplicado por esto, menos, ahora aquí, h a la 3 es constante, también sale la integral, nos daría h a la 3, no olvidar multiplicar por este 1/3, entonces sobre 3, por la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 hasta alfa, de seno de phi, multiplicado por la secante al cubo de phi, y esto por d phi de teta. Esta integral es muy sencilla de hacer, no tiene mayor dificultad, pero hagámoslas por separado como tal. Entonces, a esta primera integral doble yo la voy a llamar I sub 1, y a esta segunda integral doble la voy a llamar I sub 2. Y aquí sí voy a dejar este signo menos en el medio. Entonces comencemos resolviendo I1. Comencemos por este lugar. I1 va a ser igual, voy a copiar y pegar toda esta integral doble para no volverla a escribir. Entonces vamos a tener esto por este lugar. Y comenzamos integrando de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces aquí nos daría a elevado a la 3 sobre 3 por la integral de 0 a 2pi. ¿Cuál sería la integral del seno? La integral del seno es menos el coseno de phi. Y esto evaluado entre 0 y alfa. Diferencial de teta. Y continuando por este lugar, nos daría a elevado a la 3 entre 3. Noten que aquí ya podemos sacar como tal este número de la integral, que nos daría, evaluamos esta función en alfa, nos daría menos coseno de alfa, menos, por menos daría más, coseno de 0. Y todo esto multiplicado por la integral de 0 a 2pi con respecto a teta. Eso nos daría teta valor entre 0 y 2pi, que nos da como resultado 2pi. Y listo. Para simplificar un poco este resultado, noten que nos salió como tal el coseno del ángulo alfa, pero ese coseno nosotros ya lo habíamos calculado previamente. Con respecto al siguiente triángulo rectángulo, lo volveré a dibujar. ¿Cuál era el triángulo rectángulo? Por aquí teníamos el ángulo alfa, por aquí teníamos h, aquí teníamos a, ya que era igual ese coseno de alfa, igual a
cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que simplemente es cuestión de sustituir este coseno por esta fracción. O sea que esto nos daría a a la 3. Primero multipliquemos 2pi por este a a la 3 sobre 3, nos daría 2 tercios de pi por a a la 3, que multiplica a ¿qué? Coseno de 0 nos da 1, entonces lo escribimos, menos el coseno de alfa, pero el coseno de alfa es igual a h sobre a. Y listo. Con eso terminamos de resolver la primera integral doble. Ahora resta resolver la segunda, entonces vamos a hacerlo a continuación. Bien, por este lugar tenemos la segunda integral, pero antes de comenzar a realizarla vamos a simplificar un poco el integrando utilizando algo de trigonometría elemental, que nos da el seno de phi multiplicado por la secante al cubo de phi. Esto es lo mismo que decir seno de phi por secante de phi por secante al cuadrado de phi. Lo que hice fue extraerle una potencia a esta secante, a la 3. Entonces aquí nos daría seno de phi multiplicado por la secante de phi, es 1 sobre el coseno de phi por definición, por la secante al cuadrado de phi. Aquí operamos un poco las fracciones, nos daría seno de phi sobre coseno de phi multiplicado por la secante al cuadrado de phi, y seno sobre coseno nos da por definición tangente de phi multiplicado por la secante al cuadrado de pi. Entonces podemos reescribir la integral I2 de la siguiente manera: h a la 3 sobre 3 por la integral de 0 a 2pi por la integral de 0 hasta alfa, ¿de qué? De la tangente de phi por la secante al cuadrado de pi, tangente de phi por la secante al cuadrado de phi de teta. Y listo, resolvemos la integral interna. Si nosotros nos damos cuenta, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, o sea que ya nos aparece la derivada de la tangente al lado. Entonces la integral de interna se vuelve muy sencilla, ¿no? Utilizamos la regla de la potencia para integrales. Esto nos daría h a la 3 sobre 3 por la integral de 0 hasta 2pi de la tangente al cuadrado de phi sobre 2, y esto evaluado entre 0 y alfa, y ya esta integral queda con respecto a teta. Entonces, sigamos por este lugar, sería h a la 3, aquí podemos sacar este 1/2, por 1/3 nos daría 1/6, entonces divido entre 6, y aquí podemos sacar de una vez esa evaluación. Tendríamos tangente al cuadrado de alfa, evaluado en alfa, menos tangente cuadrado evaluado en 0. Y esto que multiplica a la integral de 0 a 2pi con respecto a teta, esto nos vuelve a dar como resultado 2pi, que multiplica toda esta cantidad. Aquí nuevamente utilizamos nuestro triángulo rectángulo que teníamos desde el inicio del video. Aquí tenemos el ángulo alfa, aquí tenemos h, aquí tenemos a, y esta vez añadimos la etiqueta de este cateto opuesto, que sería a al cuadrado menos h elevado al cuadrado. Notemos que necesitamos el valor de la tangente de alfa, y ese valor lo podemos encontrar a partir de este triángulo. Tangente de alfa por definición va a ser el opuesto, que sería la raíz cuadrada de a al cuadrado menos h al cuadrado sobre el adyacente, que sería h. Pero necesitamos es no la tangente, sino la tangente al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado y esto nos daría a al cuadrado menos h al cuadrado sobre h elevado al cuadrado. Esta raíz se cancela con ese cuadrado y listo, ya simplemente escribimos el valor de la segunda integral. Noten que este 2 se puede simplificar con este 6 y nos va a quedar, por lo tanto, un tercio de pi multiplicado por h a la 3 multiplicado por tangente al cuadrado de alfa, que es igual a al cuadrado menos h elevado al cuadrado sobre h al cuadrado menos la tangente al cuadrado de 0, que es igual a 1, perdón, que es igual a 0. O sea que este término de acá, este término se nos hace 0 y solamente nos queda esta cantidad. Y ya simplificamos un poco, esto nos daría un tercio de pi por, noten que h a la 3 se simplifica con h a la 2 y nos queda h. Y voy a multiplicar esta diferencia por h, entonces me va a quedar a al cuadrado por h menos h elevado a la 3. Y listo, hemos terminado de calcular el valor de la segunda integral. A continuación vamos a simplificar un poco la respuesta. Y bien, en este lugar he escrito la integral de volumen que nosotros planteamos a lo largo de este video, que representa el volumen de este casquete. Vimos que esta integral se podía dividir en dos integrales dobles. La primera la llamábamos I sub 1, la segunda I sub 2. Y calculamos de manera individual I sub 1 y I sub 2. Este sería el valor de I sub 1 y este sería el valor de I sub 2. Ustedes pueden verificar al simplificar un poco esta expresión que este volumen se puede escribir de esta forma. Y como vemos, es una expresión que depende solamente del radio de la esfera y de esta altura h. Y recordemos también que esa altura h nosotros la medíamos con respecto a este eje, al eje z, a este eje perpendicular. Y h sería la distancia que hay desde el origen hasta cierto valor intermedio entre 0 y a. Una forma de verificar de que esta fórmula sí es correcta es haciendo, por ejemplo, h igual a 0. ¿Qué pasa si h es igual a 0? El volumen del casquete coincidiría como tal con el volumen de todo el hemisferio. Y como es un hemisferio, sería el volumen de media esfera. El volumen de una esfera es 4 tercios de pi por a elevado a la 3, y si esto lo dividimos entre 2, nos debería dar 2 tercios de pi por a elevado a la 3. Entonces, aquí hacemos h igual a 0, aquí hacemos h igual a 0, nos queda un tercio de pi por 2 elevado
2 por a elevado a la 3, perdón, que es lo mismo que decir 2/3 de pi por a elevado a la 3, o sea que es una fórmula que sí nos está funcionando. Antes de finalizar este video, quiero que tengamos en cuenta la siguiente observación. Otra fórmula que uno se puede encontrar en la red, en el internet, para uno calcular el volumen de un casquete esférico es esta, la que ustedes están viendo en este momento, solo que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De que este volumen está en términos de cierta h' y el radio a de la esfera. H' en este caso es la distancia positiva que hay desde el extremo superior de la esfera hasta cierto punto intermedio que va a estar entre 0 y a. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces esta es otra presentación de la fórmula para calcular el volumen de un casquete. Quizás esta es un poco más sencilla que la otra. Es un poco más sencilla que la otra y se puede obtener utilizando el método de sólidos de revolución. De esa manera podemos calcular también el volumen de ese casquete. Pero podemos utilizar esta ecuación para verificar que la ecuación que nosotros demostramos como tal en este video sí es cierta. Y la forma de hacerlo es bastante sencilla. Si usted se da cuenta, al sumar h con h', esto da como resultado el radio de la esfera. O sea que de esta ecuación nosotros podemos despejar h' en términos de a y de h. Eso que nos da h' es igual a menos h. Y esta diferencia claramente es mayor que 0 porque a es mayor que h. Y listo, finalmente lo que resta es tomar esta fórmula y cambiar h' por a menos h, operar y ver que a la expresión a la que lleguemos es exactamente la que nosotros obtuvimos en este video. Ese proceso yo lo hice por este lugar de manera previa para que ustedes puedan verificar que los cálculos están bien hechos. Entonces aquí tenemos esta fórmula del volumen que tenemos aquí en este lugar y simplemente cambiamos h' por a menos h, tendríamos h' al cuadrado, sería a menos h al cuadrado, y aquí tenemos h', lo cambiamos por a menos h, aquí nos daría 3a menos a, nos daría 2a, menos por menos da más, sería más h, al elevar al cuadrado este binomio nos daría esta cantidad, y luego de multiplicar este trinomio por este binomio obtenemos todos estos términos que están viendo aquí, de los cuales se puede cancelar este término con este término, y si se fijan, a al cuadrado por h menos 4a al cuadrado por h, nos da como resultado menos 3a al cuadrado por h. Aquí nos queda 2a a la 3 y aquí nos sobrevive el término h a la 3. Y como ustedes pueden observar, efectivamente nos dio la ecuación que nos había dado utilizando este procedimiento, que es la que yo tengo en este lugar. Es una forma quizás un poco larga de calcular el volumen de este sólido, pero es un buen ejercicio para uno practicar un poco el tema de integrales en coordenadas esféricas. Y bien muchachos, con esto terminamos este video. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas si te ha gustado este contenido, a que compartas este contenido y a que sigas viendo los demás videos que tengo en las otras listas de reproducción que quizás puedan ser de tu interés. No siendo más, nos vemos en el próximo video.